Estimados docentes, reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con el tema número 3, en este caso perfilación criminal, denominado Criminal Profiling. Entonces, hablamos de unas metodologías aplicadas. Por ejemplo, tenemos el FBI, usa casos de narcotráfico, extorsión, secuestro para poder dictaminar o para poder desarrollar una actividad. Entonces, a través de las ciencias del comportamiento, eh, originalmente para asesinos seriales en Estados Unidos, el FBI utiliza las ciencias para poder llegar a determinar, en este caso, una metodología aplicada a un caso. Entonces, aplicado por ejemplo en Latinoamérica, cuando hablamos de narcotráfico, el perfil de líderes de carteles, psicopatía, narcismo, obsesión por el control, por ejemplo el Chapo, líderes de el cartel de Jalisco Nueva Generación, donde el modus operandi, por ejemplo, es el análisis de ejecuciones, firmas como descuartizamiento, mensajes grabados, son actividades, digamos, de impacto por parte de las organizaciones que lo que hacen es causar ese miedo, esa zozobra en las personas como tal. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de secuestros, patrones como el grupo en los rastrojos en Colombia, los Zetas en México, las casas de pique en Colombia y extorsión vía llamadas telefónicas. Entonces son como patrones que se realizan o que son recurrentes en la actividad delictiva. Entonces tenemos el método inductivo y el método deductivo que vamos a comenzar a desglosarlo más adelante. Entonces cuando hablamos del método inductivo, este está basado en estadísticas, en patrones. Por ejemplo, un patrón es una actividad recurrente, ¿cierto? Repetitiva, que sucede en cierto periodo de tiempo. Entonces podemos decir que cuando existe un patrón, quiere decir que es algo que se está repitiendo en un lapso de tiempo, ¿cierto? De un punto A a un punto B, se está presentando en tales horarios, en determinados horarios, ciertas actividades. Entonces podemos decir que el método inductivo, su principal fortaleza o su principal fuente de información son las estadísticas, que pueden generar, en este caso, patrones colectivos de alguna actividad como tal. Por lo general, entonces podemos decir que ¿qué es? Se basa en datos masivos de crímenes similares para predecir comportamientos. Entonces comenzamos a mirar cómo es el comportamiento de una persona o qué está sucediendo en cierto sector para poderlo comparar con otro lugar y poder determinar si se nos está presentando de la misma manera. El tema, por ejemplo, de sicariato. En Medellín las estadísticas revelan que el 80% de sicarios son hombres entre 18 y 25 años con un historial de maltrato infantil. Entonces ahí podemos tener varios datos importantes. Personas que se dedican a matar, ¿cierto? A sicariar a otras personas estarán entre los 18 y los 25 años. Entonces son personas que tenemos que comenzar a focalizar y a realizar actividades diferenciales. Otro tipo importante, otra estadística importante es que tienen un historial de maltrato infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos comenzar a controlar o a proteger a esos menores para que no sufran ese maltrato y posiblemente pues en un futuro no realicen esta misma actividad. ¿Qué ventajas encontramos en el método conductivo? En la actividad, el método inductivo, perdón. La actividad de que es útil para los delitos recurrentes como robos, hurtos a bancos. Con el mismo modus operandi pues podemos determinar, ¿cierto?, las limitaciones que podemos llegar a tener, pues que no hace referencia a casos atípicos, a feminicidios, por ejemplo, con mutilaciones rituales, pues es algo ya específico. Cuando hablamos del método deductivo, entonces hablamos de una injerencia o una visualización generalizada, en este caso de una escena del crimen, por ejemplo. Entonces un feminicidio, tenemos que fijarnos muy bien de esa historia, de esa traza que deja un análisis de una escena. Entonces todo lo que podemos llegar a encontrar, a veces no solamente encontrar el cuerpo y encontrar el arma, sino que mirar qué señales puede llegar a tener, qué posición quedó la persona, entre otro tipo de actividades. Podemos hacer algo que denominamos en Colombia un estudio de caso, qué perspectivas, entonces podemos tener varios puntos de vista. Recordemos esa imagen donde hay una persona parada al frente y otra persona parada
al otro lado, y una persona en el piso ve el 6 pero la otra persona ve el 9. Entonces se puede ver desde diferentes perspectivas y se tienen diferentes opiniones. Es importante develar y poder mirar a través de la evidencia científica qué podemos llegar a visualizar. Entonces tenemos evidencia física, evidencia psicológica, y podemos llegar a tener un resultado realmente diferencial. Entonces, evidencia es clave. Entonces, cuerpos abandonados en terrenos baldíos, firmas en el cuerpo, o la ropa destrozada, o signos de botas en el piso, qué sé yo. Hay varias marcas que se pueden llegar a presentar y que pueden llegar a ser recurrentes. ¿Qué sucede? Pues que si las personas no están, o los policías o las personas encargadas de hacer estos levantamientos, pues no están como tan acostumbradas a la actividad o a qué deben buscar, pues muy seguramente se les van a pasar muchos datos importantes y van a haber casos en los cuales pues se pierde ya la actividad de la escena del crimen y ya pues, va a ser difícil recuperarla. Entonces tengamos en cuenta que las metodologías estas metodologías como tal en Latinoamérica pues se pueden llegar a o pueden llegar a fallar. ¿Por qué? Por falta de datos confiables, lo que estaba mencionando hace un momento, inconsistencias en los registros policiales. No recolectamos toda la información y no la condensamos en una sola base de datos que permita posteriormente comenzar a identificar esos patrones como mencionamos hace un rato. El crimen organizado sofisticado también usan tácticas, técnicas importantes y que son cambiantes. Entonces, a través del movimiento y la mutación de lo criminal, pues también tiene que haber una mutación y una actividad diferencial por parte, en este caso, de la policía. Entonces, en México tenemos las innovaciones en la región, el uso de IA para predecir zonas de alto riesgo con algoritmos para poder determinar en qué lugares se me está presentando el delito y cómo puedo llegar a combatirlo. Esto también es importante porque, digamos, es un trabajo integral que la persona o la organización o el Estado que esté trabajando con esto pues debe tener todos los recursos a disposición, todos los objetivos focalizados a contrarrestar la actividad, equipos multidisciplinarios que puedan llegar a determinar desde sus puntos de vista, ¿cierto? Desde sus especialidades como psicólogos, antropólogos, fiscales, entre otros, que puedan llegar a aportar a la actividad. Tenemos la relación de la conducta con los rasgos psicosociales. Entonces, por lo general, hablamos que los sicarios tienen antecedentes de pobreza, reclutamiento en la adolescencia, tienen problemas que han venido trascendiendo a través del tiempo y pues que posteriormente, como no hubo una intervención efectiva, cierto, un control eficaz, pues estas personas se dedican a lo que no deben realizar y pues a lo que les genera como tal placer o que les puede llegar a generar en este caso un recurso. Entonces, el origen en contextos de marginalidad, podemos hablar de la pobreza extrema, del reclutamiento adolescente, como lo mencionamos hace un momento, en el tema de los contextos de ser marginal. En los contextos psicológicos, entonces tenemos el trastorno disocial, que está enfocado en el DSM-5, que ya lo mencionamos hace un momento, que habla de los patrones de agresión a personas, animales, desde la infancia. De sensibilización a la violencia, algo ya que se ve con frecuencia cuando ya las personas pues cometen los delitos, pero no les importa si afectan a un niño, a un adulto, o lo que tengan que hacer, pues realmente es desinterés o no les interesa esta actividad en lo más mínimo, digámoslo así, lo que puedan llegar a causar con esta actividad. Los feminicidas entonces son casos patológicos. Vamos a tratar nuevamente este tema de manera general. Los celos patológicos, trastornos narcisistas, cuando esas personas que se creen mucho más que los demás y que pueden pasar por encima de todos y que pueden transgredir la ley y que nadie les puede decir nada y que ellos mismos son los que se controlan. Entonces, cuando hablamos del trastorno narcisista de personalidad, es la creencia del dueño, de la víctima. Entonces, usted me tiene que hacer caso porque usted es mía, por ejemplo. Y entre
o esa frase que dice si no es mía, no es de nadie, entonces se cometen como tal el homicidio. Reacciones agresivas ante el rechazo, entonces cuando se presenta este rechazo desde temprana edad, pues más esas personas por lo general se tornan agresivas y generan actividades como ataques con ácido, entre otro tipo de actividades. Cuando hablamos de los celos patológicos, hablamos de vigilancia obsesiva, control de las redes sociales, mensajes, quién la llamó, quién la escribió, porque estaba riéndole a la pantalla. Cosas como esas podemos tener que son casos patológicos y son síndromes que son, digamos, de afectación de la persona. La socialización machista, normalización de la violencia en entornos familiares. Entonces mi papá golpeaba a mi mamá y no pasó nada. Entonces algo que se normaliza, pues muy seguramente genera esta violencia en las personas cuando ya son adultos. Ahí tenemos en las ayudas que les voy a compartir, tenemos unas tablas que le pueden orientar un poco mejor en el tema, por ejemplo, de los rasgos de la edad, los feminicidas, la motivación como tal, el trastorno asociado, ¿cierto? Y el contexto social que pueden llegar a tener para que la repasen y puedan contextualizarse un poco mejor. Los factores de riesgo más comunes acá en Latinoamérica, entonces ya hablábamos, la normalización de la violencia, falta de oportunidades también, salud mental desatendida. Entonces tenemos unos porcentajes importantes. La salud mental en Colombia pues está bastante compleja, y en Latinoamérica como tal, ¿cierto? Son algo que no se le está poniendo atención, pero que realmente es un factor importante que con el tiempo pues va a tener consecuencias complejas. Los casos prácticos, ¿para qué nos sirven? Entonces podemos decir que un caso práctico lo que hace o lo que nos ayuda es para hacer una reconstrucción de un hecho, ¿cierto? Y determinar en qué fallamos, cómo podemos mejorar. Es importante tener en cuenta estos casos, los errores en la perfilación, ¿cierto? ¿Qué falló en la parte de la justicia? ¿Qué falló en el procedimiento? ¿Qué falló a la hora de realizar la actividad? Entonces es importante podernos detener un momento y comenzar a establecer ese protocolo que nos permita tener una asertividad en la atención de víctimas, en poder identificar a estas personas en los trastornos, en lo que están presentando, y poder frenar actuar en este caso de las personas. Establecer los modus operandi, mirar un análisis del lenguaje que tengan esas personas, ¿cierto? El vínculo con la escena del crimen, que podemos llegar a tener y a identificar antes de, ¿cierto? Para poder establecer esta actividad. Entonces tenemos unos casos importantes, el caso Colmenares, por ejemplo, en Colombia, los riesgos de la justicia mediática, el tema de los medios de comunicación, cómo pueden llegar a afectar, entre otros. Entonces, agradecerles, ya con esto finalizamos el módulo número 3, en su, digámoslo así, es un módulo 3.3.3 que habla sobre la perfilación criminal. Importante tenerla en cuenta y espero que los conocimientos y la charla les haya servido y que pues puedan interiorizar con el material que tenemos de consulta. Muchas gracias.